mayoría de ustedes tienen, como decía Paola, hijos chiquitos, pero ya he estado ahí, ¿no? Ya he sido mamá trabajadora de hijos chicos. Mis hijos ya tienen, uno de ellos está en la universidad y dos de ellos están en el último año de colegio, son mis tres amores. Y la verdad que ser mamá es un reto, es un desafío y es un arte, ¿no? Más que una ciencia, es un arte. El arte de ser madre es el arte de enseñarles a vivir a nuestros hijos y darles alas para que el día de mañana puedan volar solos, ¿no? Y qué gran desafío este. O sea, cómo no nacen, y esto también es algo que seguramente muchas de ustedes han escuchado, con un libro, no nacemos nosotras ni ellos con un libro debajo del brazo que nos enseñe, ¿no? ¿Cómo hacer? ¿No? ¿Cómo hacemos para enseñarles a vivir y como nosotros nos gustaría que ellos vivan, ¿no? Entonces es una gran responsabilidad que normalmente nos genera bastante ansiedad y algo de estrés. Y ya hablaremos de eso en el tercer webinar. Quería compartir esta frase, ¿no? Me di cuenta de que cuando miras a tu madre, estás mirando el amor más puro que conocerás jamás. Y la verdad que no sé si ya estoy vieja o qué, yo tengo 48 años, chicas, pero cada vez estoy más sensible y cuando miro a mis hijos, recuerdo cuando tenían probablemente la edad de sus hijos. Y les va a pasar lo mismo y ojalá se acuerden de esto que les estoy diciendo ahora, ¿no? Y, y sin duda he cometido muchos errores, como todas, ¿no? Y de algunas cosas tengo que admitir, me arrepiento, ¿no? De otras no, de otras estoy muy orgullosa. Pero de si algo estoy ahora súper convencida, es que yo creo que si existe en la vida un amor realmente puro e incondicional, es el de una madre. Eh, y es un amor que estamos efectivamente dispuestas a darlo todo. Y qué lindo, ¿okay? Y qué lindo y qué maravilloso. Y de hecho, yo he estado ahí, ustedes están ahí. Sin embargo, de lo que vengo a hablarles hoy día es que no pueden darlo todo al punto de que se olvidan de ustedes. Entonces, ser mamá es maravilloso, ser mamá es un regalo, ser mamá es una bendición, ser mamá es lo más puro que hay. Es el propósito de mi vida, sin duda, no tengo la menor duda de eso, pero no podemos entregarlo todo y olvidarnos de nosotras. Y es de eso de lo que quiero hablarles hoy día, ¿ya? Con muchísimo cariño y desde todo lo que conozco. Entonces, chicas, yo quisiera preguntarles, ¿por qué es importante el autocuidado? ¿No? A ver si pueden compartir quizás en el chat. ¿Por qué es importante el autocuidado? ¿Por qué creen que es importante? ¿Cómo cuidan de ustedes? No sé si quieran compartir así rapidito en el chat para ver si están atentas, si están prestando atención a la presentación. ¿Por qué creen ustedes que dedicarle una hora de su día esta semana, por qué creen que esto es importante? A ver, María, para tener relaciones sanas. Excelente, vamos a hablar de eso. Para no caer en la rutina. Muy bien. ¿Por qué más? ¿Por qué es importante esto? ¿Por qué vamos a hablar del autocuidado, de cuidar de nosotros mismos? Geraldine dice, me ayuda con mi autoestima. Okay. Muy bien, ¿qué más? Es importante porque nos recargamos de energía y transmitir eso a nuestros seres que amamos. Esto que dice Carmen López Reategui, quiero detenerme acá un ratito, es algo sumamente importante, porque nosotras, y siempre uso esta analogía, tenemos como una especie, imaginemos que yo tuviera ahorita una botella, ¿ya? Una botella repleta de energía amorosa, y a lo largo del día se va consumiendo, se va agotando. Y nosotras tenemos que encargarnos de volverla a llenar, ¿ok? Porque al final del día terminamos agotadas, hemos estado chambeando, algunas de ustedes entiendo que están en tienda, otras están en casa, pero igualmente, como mamás trabajadoras, terminamos agotadas y si no invertimos en volver a rellenar esa botellita de energía amorosa para el siguiente día y para el siguiente, entonces no tenemos nada para dar, porque nadie da lo que no tiene. ¿Ya? Entonces, esa también es una razón muy importante por la cual tenemos que cuidar de nosotras. Por nuestro bienestar emocional, para transmitir energías positivas a nuestro entorno. Exacto, Janet, porque sin duda a mí me ha pasado. Y yo quiero confesarles algo y por eso es que para mí este webinar y este espacio, o sea, resuena tanto conmigo, personalmente.
El año pasado, que ha sido un año tan duro para todos, ¿no? El 2020, y este año que sigue siéndolo, pero el año pasado yo tengo que admitirles que en Casa de Herrero, Cuchillo de Palo, chicas, realmente sentí que estaba tan metida en mi trabajo, 24/7, ¿no? El proceso de adaptación a este mundo virtual, que dejé de cuidarme. Yo dejé de cuidarme en el 2020. Y lo que termina pasando es que cuando tú dejas de cuidar de ti, no estás bien emocionalmente y efectivamente no tienes mucho para dar. No tienes tanta paciencia, no tienes tanta tolerancia, no tienes esa energía amorosa que les comentaba. ¿Ok? Entonces, bueno, no voy a poder leer todos los comentarios, pero gracias a todas por compartir. Y quisiera continuar con la presentación, ¿no? Comentándoles que lo que estamos buscando es, como ven en la imagen, balance, equilibrio. El autocuidado tiene que ver con eso, la vida tiene que ver con eso. Cuando hablemos de las emociones en la tercera charla también voy a hablar de eso, del equilibrio, del balance. Eso es lo que estamos buscando. El día lunes que nos vamos a volver a ver también hablaremos específicamente del tiempo, cómo hacemos para balancear el tiempo. Entonces, no es un acto egoísta. Y creo que ese es uno de los primeros juicios o las primeras creencias cuando somos mamás. Porque nos han inculcado probablemente que tenemos que dedicarle, como empecé diciendo, ¿no? Es este amor incondicional, este amor dador. Yo tuve la suerte de tener una mamá maravillosa, dadora, entonces yo heredé esto, yo sentía que, ¿no? Surge la culpa cuando, por ejemplo, sé que y no estoy pensando en mis hijos, ¿no? Por ejemplo, al final del día, si es que quiero hacer ejercicio, imaginemos, ¿no? Entonces puedo sentir que es un acto egoísta porque no estoy corriendo o a bañar a mi hijo o a darle de comer o a acostarlo porque quiero hacer algo para mí, ¿no? Y esto es algo muy importante y estaba en el título, he visto en la presentación, ¿no? No es un acto egoísta y no podemos simplemente decirlo de la boca para afuera, chicas, tenemos que empezar a realmente creérnosla, ¿ok? Que realmente no lo es. Y es como, y seguramente muchas de ustedes también habrán escuchado, esta analogía del avión, de que si estás en un avión, ¿no? Y comienza a haber una turbulencia grande o el avión, o sea, de repente se bajan las mascarillas estas para respirar porque hay un cambio de presión en la cabina. Lo primero que te dicen es, póntela tú primero y respira para que tú puedas voltear y ayudar a la persona que está a tu lado, sobre todo si es un menor de edad que no lo puede hacer solo. Y es una analogía perfecta que siempre uso porque literalmente es tal cual en nuestras vidas. O sea, si yo me estoy ahogando, que es como yo, por ejemplo, me sentía el año pasado, si yo estoy ahogada, si estoy tan saturada, si simplemente estoy dando tanto a todos, a todo el mundo, a mi trabajo, ¿qué queda para mí? O sea, yo me estoy ahogando, ya no tengo nada más para dar. Entonces tenemos que entender que esto no es un acto egoísta, el autocuidado es todo lo contrario. A ver, entonces ahora quiero ayudarlas voy a hablar de arquetipos y voy a comenzar a hablar a ver si algunas de ustedes se conectan con algunos de estos arquetipos y con estos mitos de quiénes debemos ser las mujeres. Y esto a mí, la verdad que a mí me encanta ser mujer y me encanta compartir con mujeres. La Superwoman, ¿ok? Cuando nacen nuestros hijos y hemos estado acostumbradas a trabajar o a hacer las cosas bien hechas, queremos ser la mayoría de nosotras. Yo he acompañado a muchísimas mamás, tengo 15 años acompañando personas, familias, parejas. Durante todo este tiempo he acompañado a tantas mamás y me doy cuenta de que sufrimos todas por lo mismo, ¿no? Yo también pasé por lo mismo cuando mis hijos eran chicos. Quería ser la mamá perfecta, ¿no? La superwoman, la perfeccionista, ¿no? I got this, yo lo tengo, ¿no? Yo tengo todo bajo control. Nosotras, algunas de nosotras, ahí dice, some of us are becoming the men we wanted to marry, que significa, algunas de nosotras nos estamos convirtiendo en los hombres con los que nos queríamos casar, es decir, esta todopoderosa, que todo lo puede, ¿no? Pero ¿qué pasa? La perfeccionista, la mamá perfecta, según Brené Brown, no es lo mismo. Cuando uno es perfeccionista y a veces nos preguntan, ¿no? O sea, en una entrevista de trabajo, por ejemplo, podríamos decir como nuestro defecto, entre comillas, que podemos compartir es, sí, lo que pasa es que yo soy un poco perfeccionista. Ojo, chicas,
ser perfeccionista no es lo mismo que aspirar y querer hacer lo mejor que puedes, lo cual es absolutamente válido y está súper bien. Perfeccionismo no se trata de logros saludables, ni de crecimiento personal, ni de superación personal, lo cual es absolutamente válido y está súper bien. El tema del perfeccionismo es que nos queremos ver perfectas si actuamos perfectamente y vamos a poder evitar el dolor de ¿qué? Del juicio, de la mirada, de la crítica, del qué dirán, de la culpa, de la vergüenza. Es un escudo gigantesco para protegernos. Ese es verdaderamente el perfeccionismo, ¿no? Y vamos a entrar a entenderlo. Y esto es muy importante porque cuando nosotros dejamos de cuidarnos, generalmente tiene que ver, muchas veces tiene que ver con una vena, entre comillas, perfeccionista, porque estamos queriendo hacerlo todo y no solamente estamos queriendo hacerlo todo, estamos queriendo hacerlo todo perfecto. Todos los roles. Si algunas de ustedes están casadas o conviven o tienen pareja, con sus parejas, como madres, como profesionales, como amigas, como hijas, como hermanas, Dios mío, o sea, la Superwoman, pues, la Mujer Maravilla, tal cual. Y ese perfeccionismo en realidad lo que está haciendo es protegernos de lo que nosotros más tememos, que es justamente el dolor del juicio, o la vergüenza, o la crítica. Pero, porfa, chicas, mantengan los micrófonos apagados, gracias. Espero que entiendan que el perfeccionismo es constantemente estar aspirando, ¿ok?, a una valla tan alta que conlleva muchísimo sufrimiento. Y en el núcleo del perfeccionismo está intentar ganar la aprobación y aceptación de los demás. Yo he sido una perfeccionista toda mi vida. Ahora digo que soy una perfeccionista, rehabilitada, ¿ya? ¿En qué sentido? Que cuando eres perfeccionista probablemente vas a tener esa vena toda tu vida, ¿sí? Pero hay una diferencia entre ser perfeccionista adaptativa o rehabilitada, como digo yo, o una perfeccionista desadaptativa. ¿Por qué? Porque el perfeccionismo desadaptativo conlleva muchísimo sufrimiento y a las que me estén escuchando, no todas van a resonar con esto, pero estoy segura que muchas de las que están conectadas hoy día sí van a resonar con esto. ¿Ok? Porque ¿qué pasa? Hemos sido criadas en función de ¿qué? Logros, desempeño. Es más, las empresas en general obviamente están orientadas a resultados. Y entonces, desde que somos chiquitas, nos están midiendo ¿por qué? Por nuestros logros, ¿no? Por nuestras medallas, por nuestras notas, por seguir las reglas, por ser educadas, por complacer, por las apariencias, por estar lindas, por estar limpias, por todo. Entonces, aprendimos prontamente desde muy chiquitas, y ojo, todo esto que les estoy diciendo también quisiera que lo usen en su rol de madres, o sea, es decir, no solo para ustedes, sino sobre todo para las que tengan hijas mujeres, como yo, que tengo una hija mujer. Por favor, no les enseñen a ser perfectas, enséñenles a ser valientes, mas no perfectas, y después hablaremos de eso. Valientes sí, perfectas no. Entonces, ¿qué pasa? Creamos un sistema de creencias sumamente peligroso, ¿no? Soy lo que logro, lo que consigo, y me mido constantemente en función de esto. Entonces, como tengo que complacer y desempeñarme de manera perfecta, esto es simple y llanamente agotador. Y terminamos drenadas, sobresaturadas. O sea, yo he estado en muchos momentos de mi vida como madre sintiéndome así. Y estoy segura que muchas de ustedes también. Y en este último año y medio, me imagino cómo debe haber sido. Entonces, por favor, distingamos, esto es una invitación que les hago a todas, entre un esfuerzo saludable, ¿ok?, que es centrado en uno mismo, cómo puedo mejorar, que está muy bien, esa ambición, esa ganas de hacer las cosas mejor, esa superación personal. Eso está excelente, chicocas, eso está súper bien. Pero por favor diferenciemos entre eso, un esfuerzo saludable, y perfeccionismo, que está generalmente más centrado en los otros. ¿Qué es lo que los demás van a pensar en mí? ¿Y cómo está todo esto relacionado con el autocuidado? Pues con todo, porque las mujeres y madres perfeccionistas no cuidamos de nosotras, no nos estamos cuidando. Estamos cuidando que todo esté perfecto y estamos cuidando de tapar todos los huecos y que de ninguna bombita en esta
en este campo de bombitas explote, pero nos olvidamos de nosotras en el proceso. Y hay un costo emocional altísimo. Por eso era que yo les decía que el perfeccionismo conlleva sufrimiento. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué emociones surgen con una mujer y madre perfeccionista y profesional perfeccionista? Nace lo que Brené Brown, a quien, si ustedes no la siguen, por favor síganla porque es mi ídolo, la tienen que seguir, la mujer es lo máximo, tiene unos videos espectaculares, tiene unos libros espectaculares, la verdad que vale la pena leer todos sus libros. ¿Qué es lo que nace? La emoción que nace, chicas, es lo que ella denomina, lo que ella llama en inglés shame. No hay una traducción exacta para shame, ¿ok? Lo más cercano es vergüenza profunda, pero vergüenza profunda de quiénes somos, cuando nos equivocamos, cuando erramos, cuando fallamos, cuando sentimos que hemos fracasado, que no somos suficientes. Ese es el lugar del nacimiento del perfeccionismo, esa emoción, porque le tenemos tanto miedo a sentirnos así, que es por ese motivo que no paramos y que queremos cumplir con todo de manera perfecta. Entonces, ¿cuáles son algunos síntomas de esta mujer maravilla perfecta? No se cansa, odia equivocarse, ¿no? Solo ella hace las cosas bien, todo lo sabe, ¿no? Es cumplidora, ¿no? Es competitiva, tiene lo que yo llamo esta energía masculina. Yo he tenido siempre, todos los seres humanos tenemos energía masculina y energía femenina, ¿ok? No se vayan a confundir, no tiene nada que ver con ser hombre o ser mujer. Son energías, son esencias, y hay características de la energía masculina y hay características de la energía femenina. ¿Qué pasa con la Superwoman? Que comienza a predominar esa energía masculina, que es esa competitividad, esa fuerza, ¿no? Pero no pedimos ayuda muchas veces, queremos hacerlo todo nosotras, pedir un favor, ¿es eso posible? Si algo nos duele ya ni siquiera nos damos cuenta porque estamos permanentemente en el hacer, no nos permitimos muchas veces conectar con nuestras emociones porque no hay tiempo para eso. Y bueno, estamos obviamente mucho más enfocadas en los logros que en el aprendizaje. ¿Okay? No miramos nuestro cuerpo, o sea, lo miramos pero no lo escuchamos, no lo sentimos, estamos en piloto automático. Los costos de esto son muchísimos, chicas, ¿ok? Obviamente estoy hablando de un arquetipo y ustedes quizás no se van a identificar con todo lo que estoy diciendo, pero seguramente con algunos rasgos de la perfeccionista Mujer Maravilla Superwoman. ¿Y cuáles son algunos de estos costos con los que también podrían ustedes identificarse? Fatiga, dolores, trastornos del sueño, insomnio, trastornos de alimentación, dificultad en el trabajo para concentrarnos a veces, migrañas, alergias, o sea, hay un montón de síntomas corporales, ¿no? Y físicos. Pero también hay muchos emocionales, estrés, ansiedad, estar siempre hipervigilantes al error, o sea, las mujeres perfeccionistas y que se autoexigen tanto y tan autocríticas están siempre pendientes, así como un guardián, como un perro guardián, ese es el estado de hipervigilancia, a cualquier error que podamos cometer. Es de locos. O sea, somos nuestras peores enemigas. O sea, fallo un poquito. Yo, por ejemplo, que tengo a veces hasta 50 sesiones a la semana, fallé en una en la semana o dos, o sea, en verdad es un porcentaje mínimo considerando la cantidad de gente que veo a la semana y me doy con palo, ¿no? Y estoy hipervigilante, así en una sesión de 60 minutos me equivoco en 5 minutos, entonces voy a ver esos 5 minutos del error y no voy a ver los otros 55 en que en verdad lo hice bastante bien y ayudé. Ese es el estado de hipervigilancia, cuando estamos así, la lupa puesta en lo malo. ¿En dónde está el error? ¿En qué soy mala? ¿No? ¿En qué me equivoqué? Con mis hijos, por ejemplo, ¿no? Yo, ¿a cuántas mamás he acompañado, Dios mío, que me han llorado y me dicen, me comparten conmigo el error que cometieron y cuando yo las ayudo a ver todas las cosas maravillosas que hicieron en la semana, ya comienzan a llorar casi que de felicidad porque tienen una incapacidad para poder ver todo lo bueno que sí han hecho y están enfocadas únicamente en lo negativo. ¿Okay? A eso me refiero con hipervigilancia. Entonces nuestras relaciones se ven afectadas. Y eso lo mencionaron ustedes cuando les hice la pregunta. Súper bien, alguien contestó eso, ¿no? Porque estamos
tan en el hacer y tan desconectadas de nuestro cuerpo y de nosotras y con estas emociones negativas que nos falta conexión. Y obviamente no nos damos tiempo para nosotras. Y de eso vamos a hablar el lunes, ¿ok? Queremos tener el control y lo que más tememos es perder el control. ¿Cuáles son algunos beneficios? Bueno, por algo también, ¿no? No somos, perdonen, pero no es que seamos tontas, sino que hay beneficios, ¿no? De la perfeccionista Mujer Maravilla. No se nos pasa un detalle, generalmente somos súper capas, nos sentimos orgullosas de todos estos resultados, la gente confía en nosotras porque hacemos las cosas bien hechas, somos independientes, generalmente somos buenas profesionales, recibimos este reconocimiento de los otros, la famosa estrellita en la frente. Pero ¿qué es lo que yo veo? ¿Ya? ¿Y qué es de lo que yo me he dado cuenta durante todos estos años? Húyanle a esa estrellita en la frente. ¿Por qué? Y ustedes dirán, pero Denise, qué lindo se siente, ¿no? O sea, en verdad es buenazo, tanto en la chamba como en la casa, que te digan, oye, ¿no? Qué bien, qué buena madre eres, o qué capa eres en tu trabajo, qué bien lo has hecho, ¿no? Buen trabajo. Y eso es como, alimento para el ego. Pero ¿qué pasa? No es que el reconocimiento esté mal, pero para una mujer que tiene estas características es, es como alimentar, entre comillas, voy a ser exagerada, al monstruo, ¿no? Al monstruo de la perfeccionista, de la autoexigente. ¿Por qué? Porque la siguiente vez yo no quiero defraudar a esa persona que me puso la estrellita en la frente. Y es más, lo voy a querer hacer mejor aún. O sea, ¿cómo lo supero? ¿Cómo lo hago mejor? Para tener no solo una estrellita, sino dos. Y entramos en un círculo vicioso sin parar. Manifestaciones, la hiperexigencia, que es lo que acabo de describir ahorita, es como vamos subiendo la valla y nunca nada es suficiente. Mucha culpa, muchísima culpa cuando nos equivocamos o incluso cuando cuidamos de nosotras y nos dedicamos un poco de tiempo a nosotras o hacemos algo para nosotras y no para nuestros hijos o para el trabajo. Y estamos en constante búsqueda de esta estrellita, de este reconocimiento. Y nos estamos constantemente criticando con una lupa del tamaño de Lima, Perú. Ahora, este es un arquetipo, pero no es el único. Voy a compartir con ustedes otro. Love me please, quiéreme por favor. Esta es la mujer invisible, ¿no? Esta es, no sé si han visto ustedes, no sé, los dibujos animados, ¿no? Por lo menos de cuando yo era chica, habían los Cuatro Fantásticos y había una que era la mujer invisible. Y esta es la complaciente. The people pleaser es la que complace, la que quiere complacer, la que quiere siempre caerle bien a todo el mundo, ¿ok? Entonces, acá nosotras, ¿no? Algunos de los síntomas, ¿cuáles son? Tenemos mucho miedo al que dirán, tenemos un pensamiento constante de no soy suficiente, entonces caigo nuevamente desde otro lugar, pero caigo nuevamente en este hacer porque nada es suficiente y quiero complacer a todos. Entonces quiero complacer a mis hijos. Para las que tienen hijos chiquitos, bien chiquititos ahorita, o sea, estoy hablando de 1 año, 2 años, todavía no lo van a sentir mucho. Pero a medida que sus hijos vayan creciendo, si tienen estos atributos y estas características, se van a dar cuenta que van a querer agradarlos a ellos. Y se invierten los roles, porque no quieren ser, entre comillas, las mamás malas, ¿no? De la mala de la película. Entonces van a comenzar a cometer un montón de errores en la crianza por querer complacer, por querer ser queridas, ¿no? Por dudar permanentemente de sus decisiones. Dependen de la aprobación externa. No saben decir que no, o sea, no pueden por todo esto que les estoy explicando y siempre se están ocupando de los demás, pero como esto está relacionado al autocuidado, no se ocupan de sí mismas, nuevamente. No dicen lo que piensan, no dicen lo que sienten por miedo a ser criticadas y juzgadas, tienen incluso hasta miedo de brillar a veces y por supuesto tienen miedo a decepcionar. Entonces, las mujeres con estos síntomas y con estas características se están autotraicionando, chicas. Es como sacarse la vuelta, pero a una misma, porque claro, si yo no me permito ni a mí misma decir lo que pienso, si estoy todo el tiempo siento que tengo que estar ocupándome de los demás, de mis hijos, como les decía, si tengo pareja, de todo menos de mí misma, ¿cómo me voy a sentir en el largo plazo? ¿No? Acá hay un montón de costos físicos, ¿ok? Y síntomas físicos, incluso caída del pelo, represión, vivimos como muy reprimidas.
Y también hay beneficios, ¿no? Nuevamente, no somos tontas, o sea, cuando elegimos vivir desde acá, desde este lugar, es porque hay beneficios. La mujer, entre comillas, invisible, la que quiere complacer a todos, que generalmente es súper linda, súper simpática, es muy querida, es muy popular. Y las personas se abren con nosotras, ¿no? Y disfrutamos cuando damos. Entonces hay beneficios y ahí está el gancho, como hay beneficios también para la Mujer Maravilla. ¿Ok? Manifestación, hay una depresión, hay una tristeza, es como un río que está fluyendo ahí debajo de ese puente, ¿no? Hay un sentido de insuficiencia, hay una añoranza por querer, ¿no? Hacer algunas cosas que no nos estamos atreviendo a hacer porque estamos como congeladas y hay una especie de resignación, que no es lo mismo que aceptación. Son cosas totalmente diferentes. La resignación es un poco la ley de los brazos caídos, bueno, ya pues, ¿qué me queda? Y la aceptación tiene una connotación positiva, que como yo siempre digo, las personas se confunden porque piensan que la aceptación es la no acción. Si acepto algo quiere decir que no voy a hacer nada para cambiarlo. Y no tiene nada que ver. O sea, yo puedo vivir desde la aceptación, pero luego ver qué dentro de mi círculo de influencia puedo cambiar. Y eso lo vamos a ver en la tercera charla con mayor detalle. Y hay un tercer tipo que suena feo, pero las híbridas, que básicamente, chicas, porque de repente cuando ustedes me han ido escuchando, han dicho, ay, pero yo tengo de la Mujer Maravilla esto y esto y esto, pero también tengo algunas características de la Mujer Invisible. Tal cual, tenemos características de las dos, podríamos tener de ambas, en distintos momentos de nuestra vida o en distintos dominios de nuestra vida. Es decir, de repente en casa soy de una manera, en el trabajo podría ser de otra. Con mis hijos de una manera, con mis amigas de otra. ¿Okay? Entonces sí existen las híbridas, ¿no? Y de repente algunas de ustedes dicen, no, yo soy una híbrida, ¿no? O algunas sí se identifican más con un arquetipo que con el otro. Ahora, una vez que la mujer se vuelve consciente de las fuerzas que influyen en ella, obtiene el poder que ese conocimiento le proporciona. Y lo que yo quiero hacer hoy día ambiciosamente es ayudarlas un poquito a que sean efectivamente un poco más conscientes de no solo la nata de la leche, o sea, lo que está arriba, porque eso es lo que vemos, pero tenemos que profundizar un poquito más y entender, ya, pero si yo me siento más identificada con una Mujer Maravilla, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué soy así? ¿Por qué adopto estos comportamientos? ¿Por qué hago lo que hago? O con la invisible o si soy una híbrida. O sea, necesito comprender cuáles son esas fuerzas. Entonces yo quisiera empezar cuestionándonos qué nos impide darnos permiso para empezar a cuidar de nosotras. ¿Por qué a veces vivimos, ¿no? Queriendo ser perfectas, queriendo tener todo bajo control o queriendo complacer a todo el mundo? O sea, ¿qué nos pasa? ¿Y por qué no nos damos permiso para cuidar de nosotras? ¿Por qué no nos damos permiso también? Porque, ojo, darnos permiso para equivocarnos es cuidar de nosotras también. Está directamente relacionado, porque cuando yo me equivoco, y como somos seres humanos falibles y nos vamos a equivocar, yo anoche siento que me he equivocado, por ejemplo, en una sesión, ¿no? Siento que no la manejé tan bien, era una sesión con una pareja, y a veces me pasa, yo de hecho soy bastante autoexigente, tengo las características más de la Mujer Maravilla que de la complaciente. Y, y claro, ¿qué pasa en mí? Que no me doy permiso para eso. O sea, si yo no me doy permiso para eso, no me estoy cuidando. No me estoy cuidando. ¿Por qué? Porque me hago daño. ¿Y me hago daño desde dónde? Desde mi autodiálogo. Entonces, no solo no me estoy cuidando y haciendo cosas de manera proactiva para quererme y tratarme con compasión, con amor, sino que encima no me hago daño, literalmente. Y hay cosas que nosotras hacemos, chicas, y esto va a sonar un poco duro, pero es verdad, y nos estamos haciendo daño. O sea, la autocrítica, por ejemplo, es una manifestación de autodestrucción, o sea, nos estamos haciendo daño. Quizás no de manera tan consciente, pero yo sí quisiera ayudarlas a que ustedes sean conscientes de que nos estamos haciendo daño al hacer eso. ¿Qué nos impide? El miedo está detrás de todo esto, chicas. El miedo. ¿Ok? El miedo es de las emociones, que hay cientos de emociones. El miedo es lo que está detrás
de muchos de nuestros problemas, de nuestros comportamientos y de todo esto que estoy compartiendo con ustedes. Ahora, las emociones en general es lo que está detrás, ¿no? Las emociones no son ni buenas ni malas, simplemente son y dan cuenta de algo que está sucediendo cuando están en equilibrio, ¿no? Por ejemplo, ahí estoy mencionando 6 emociones básicas, ¿no? El miedo, la alegría, la tristeza, la ternura, el erotismo, la rabia. Las emociones, ¿ok? Es lo que nos lleva a actuar. Quiero que comprendan esto, o sea, nosotros sentimos y luego actuamos. Entonces, por ejemplo, ¿no? Hablemos del miedo. Acá en esta lista ustedes pueden ver las emociones que les he mencionado y acá, ¿no? En la segunda fila está el miedo. Todas las emociones dan cuenta de algo. Todas tienen una función, todas tienen un propósito, todas están en nuestra vida para algo. Por eso les digo, no son ni buenas ni malas, nos van a ayudar. ¿Ya? De alguna manera son nuestras amigas. Pero ¿qué pasa? Nosotros le huimos como si fuera, Dios mío, no sé, ¿no? El tigre de sable que nos va a comer. Le huimos a las emociones negativas. No las queremos sentir, no queremos conectarnos con ellas. Y eso no es sano. El miedo da cuenta de, por ejemplo, una amenaza. Algo que para nosotros es amenazante, ¿ya? Pero cuando el miedo está en equilibrio, ¿qué es lo que estamos buscando? Yo les hablé al inicio del equilibrio, ¿no es cierto? Y les voy a repetir a lo largo de estas 3 sesiones, busquemos ese equilibrio, busquemos ese balance. El miedo, cuando está en equilibrio, se manifiesta en valentía. Ahí es cuando somos valientes. Y yo sé que el coraje es uno de los 6 valores de Interbank. Así que ser valiente no es únicamente, no sé, pues no me voy a ir a tirar de un parapente, de un paracaídas, voy a hacer algo así súper, súper loco. No, ser valiente tiene que ver con lo que vamos a conversar en estas 3 sesiones. Porque ser valiente también es atreverse a fallar, atreverse a equivocarse, atreverse a no ser todo perfecto, atreverse a ustedes, ¿no? A salir de su zona de confort y de repente efectivamente darse un tiempo para ustedes y delegar algunas funciones de sus hijos. Todo eso también es ser valiente, ¿no? Entonces, cuando, por ejemplo, el miedo, que da cuenta de una amenaza, está en equilibrio, estamos en la valentía. Pero cuando está en exceso, chicas, se puede manifestar de 2 maneras. O sea, cuando tenemos demasiado miedo, o entramos como una especie de pánico, que significa ¿qué cosa? Ahí está la Mujer Maravilla, pues, el hacer, el hacer, el hacer, el hacer. No paro. Y no paro porque creo que si paro, ahí va a entrar la amenaza. Por ejemplo, si yo quiero ser una profesional o una madre perfecta, yo no voy a parar. Yo voy a estar en todo momento en el hacer, en el hacer, en el hacer, en el hacer, porque, ¿no? Siento que si paro, ya voy a, o sea, voy a cometer, voy a fracasar. Entonces estoy constantemente tratando de tener todo bajo control. Y ahí es cuando yo tengo demasiado miedo. Miedo a ser criticada, miedo a ser juzgada, o por otros, o lo que es peor, por mí misma. Y el otro extremo, en exceso también, ¿no? Cuando el miedo está en exceso, el otro, digamos, el otro arquetipo, por ponerlo de algún modo, el de la mujer invisible, ¿no? Es la cobardía. ¿En qué sentido? Es, tengo tanto miedo que me paralizo, que no hago nada, ¿no? Que no me atrevo a hacer cosas, ¿ya? Y cuando hay déficit de miedo, voy a ser imprudente. O sea, las emociones son necesarias y lo vemos porque para ser valientes hay que sentir miedo, ¿no? Porque si no, no cabe el término. Y todas las emociones son importantes. Por ejemplo, si me siento triste por algún tipo de pérdida, es porque estoy valorando eso que he perdido y eso es necesario, ¿no? O por ejemplo, con nuestros hijos, la emoción de la ternura da cuenta de lo cuidado. Entonces, cuando está en equilibrio es porque estamos cuidando de esto que queremos, de esto que valoramos y está súper bien. Pero cuando esa ternura, chicas, y esto le pasa a muchas mamás, sobre todo en la primera etapa de crianza de sus hijos, cuando esa ternura está en exceso, caemos en la sobreprotección. Que bueno, eso ya es como motivo de otro taller, todo lo que es pautas de crianza, pero hay distintos modelos de crianza y uno de ellos es el padre o la madre protectora o sobreprotectora. Y el problema de eso es que al final estás enviando a tus hijos un mensaje de, tú no puedes,
Tú no puedes solo, ¿no? Tengo que estar yo aquí para protegerte de todas estas amenazas terribles, ¿no? Y eso es cuando está en exceso, la ternura, el cuidado. Pero cuando está en déficit, caemos en abandono. Entonces, como podrán ver, les puedo dar muchos ejemplos de la importancia de mantener nuestras emociones en equilibrio. En la Superwoman, estamos a 1000 revoluciones cuando el miedo está en exceso y no podemos parar, nos exigimos porque no podemos fallar y buscamos siempre demostrar, 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 pero lo que nos mueve es la ansiedad. Y en la mujer invisible estamos como más tristes quizás, un poco más bajoneadas, más línea plana, no comenzamos, no lo intentamos, estamos como medios paralizadas, ¿no? No nos atrevemos, ¿no? Y queremos simplemente complacer. Entonces, las emociones nos impiden muchas veces hacer lo que debemos hacer para estar en equilibrio y cuidar de nosotras. Pero ¿de dónde vienen las emociones? Y las estoy llevando como de la manito, ¿ya? Para que ustedes vayan viendo y vayan entendiendo, porque en verdad esto es como muy profundo y es un montón de cosas las que yo quiero compartir con ustedes hoy día. Nuestras emociones, ¿no? Ese miedo que sentimos a ser juzgadas, criticadas, a fallar, todo esto que sentimos, ¿de dónde vienen? ¿Por qué sentimos lo que sentimos? Vienen de nuestras creencias, de lo que nos han enseñado, de lo que nos han inculcado, chicas. O sea, no es, entre comillas, culpa nuestra, pero sí va a ser nuestra responsabilidad a partir de ahora, si no ha sido antes, ver qué hago con todo esto. Entonces, una reflexión que les invito a hacerse es la siguiente. ¿Quién ha participado en la construcción de tus creencias? Piensa en esas personas significativas que te han transmitido mensajes positivos, por ejemplo, a lo largo de tu vida. ¿Qué personas y qué mensajes positivos recuerdas? ¿Y quién te ha transmitido mensajes negativos? ¿Y qué mensajes son esos? ¿No? Y a veces la transmisión de mensajes, ojo, no necesariamente es que alguien se sentó delante tuyo y te habló y te dictó cátedra y te dijo. Puede ser, pero también pueden ser mensajes que se transmiten a través de otro tipo de comunicación no verbal o a través del ejemplo. Por ejemplo, en mi caso, yo tenía el ejemplo de este papá empresario que me transmitió este mensaje de el hombre maravilla, el rol del hombre, ¿no? El empresario, el emprendedor, el que todo lo hace bien, súper trome, súper inteligente, súper exitoso. Entonces yo tenía el rol de este papá, ¿no? Este modelo a seguir. Y por otro lado tenía el rol de esta mamá que era esta mamá para mí tan perfecta, ¿no? Tan amorosa, tan dadora, tan todo, que cuando yo fui mamá y no era consciente de todo esto que les estoy diciendo ahorita, ya tengo 20 años siendo madre, yo lloraba, yo sufría. Y yo sufría porque sentía que no daba la talla. Y no estaba dando la talla, pues yo siempre he trabajado, o sea, siempre he sido una working mom, una mamá trabajadora desde el día 1 hasta la fecha. Y yo sentía que no estaba dando la talla ni en el trabajo, ni como mamá. Y nada era suficiente. Y vivía desde esa insuficiencia constante. De verdad, entonces sí, para mí los primeros años por lo menos fueron muy duros, muy, muy duros. Y nada, les digo cuando nacieron los mellizos, pero bueno, este taller no es terapia para mí. Entonces, ¿qué pasa? Las emociones vienen de todos estos juicios, de todas estas creencias, ¿no? Que forman este autoconcepto, es decir, el concepto que tenemos de nosotras mismas, ¿ok? Y ojo, ¿qué empieza a pasar? Que yo tengo un autoconcepto de lo que yo debería ser y tengo un concepto de mí misma, de lo que soy. Y cuando existe una brecha entre lo que yo creo que debería ser y lo que realmente soy, esa brecha que existe, ese espacio, mientras más grande sea, peor es, genera muchísima frustración, tristeza, cólera, culpa, depresión, un cóctel de emociones. Eso es lo que termina pasando. Pero ¿de dónde vino esta idea de quién debo ser yo? ¿Por qué no me estoy aceptando como soy? Lo hemos aprendido. ¿Ok? Y la autoestima, chicas, ¿ya? Y la autoestima es querernos. Y si eso no es cuidarnos, ya no sé qué es. Porque este es un
un webinar, un espacio, ¿no? Porque ustedes dirán, ah, pero yo quiero tips, Denise. Ahora les voy a dar unos cuantos tips, pero esto es mucho más importante. Este es, me da hasta, no sé, no cabe el término tip cuando hablamos de estas cosas, ¿no? Pero si quieren, el tip más importante es esta parte de acá. Porque para cuidar de nosotras, el requisito es querernos. Pero la autoestima, ¿de dónde viene? La autoestima viene de la evaluación que yo hago de mi autoconcepto. No las quiero perder o sea, no quiero que esto sea como muy teórico, pero ¿qué pasa? Yo me quiero y me voy a querer en función de cómo yo me veo, que ese es mi autoconcepto. Pero yo les acabo de explicar qué pasa si yo estoy viendo a una Denise que no da con la talla. ¿Qué pasa si estoy viendo a una Denise que no está siendo una buena madre? Desde mi criterio de lo que implica ser una buena madre, y eso lo veremos también el día lunes. Entonces, ¿qué pasa? Difícilmente me voy a querer sanamente, porque me voy a estar autocriticando y me voy a estar flagelando constantemente. Entonces mi autoestima se convierte en una autoestima condicional, repleta de condiciones. O sea, si yo cumplo con todos estos requisitos de profesional, de madre, de esto, lo otro, no sé qué, dentro de mi criterio de lo que significa ser una buena madre, me voy a querer. Pero si yo no cumplo con todos estos requisitos, ¿me estoy realmente queriendo? Entonces, claro, mientras todo vaya bien, sí, yo me quiero, tengo una autoestima alta. Pero ¿qué pasa cuando todo no va bien? Cuando yo no estoy cumpliendo con estas vallas y estas expectativas autoimpuestas, o sea, desde una autoexigencia probablemente utópica, idealista, inalcanzable. Entonces, ¿qué pasa, chicas? La autoestima condicional es una valoración global que yo hago, que global significa integral. Es como, por ejemplo, me equivoco, ¿no? Yo me acuerdo, estaba contando el otro día a una paciente, una clienta, cuando mi hijo mayor, Sebastián, era chiquito, tenía como 6 meses, y fuimos a este típico lonche de tías, ¿no? A la casa de mi suegra, y le acababa de dar el biberón, ¿no? Entonces yo agarro y lo cargo al gordo, ¿ya? Y le hago así, como en alto, ¿no? Y todas las tías comenzaron a criticar, no, no hagas eso, Denise, mi suegra también estaba ahí, yo casi me muero porque como que había, según yo, fallado como madre delante de mi suegra y me moría la vergüenza, porque él acababa de tomar su leche y si yo lo estaba levantando así, fácil iba a devolver la leche o no, se iba a sentir mal. Chicas, han pasado casi 20 años de ese día, ¿cómo puede ser posible que yo me acuerde claramente lo que sentí? Ese era mi nivel de perfeccionismo, ese era mi nivel de autoestima condicional. O sea, yo me acuerdo haber sentido tanta vergüenza en ese momento por haber, entre comillas, fallado como mamá en una cosa de esa naturaleza. Y como eso les podría contar 1.000.000 de anécdotas. Entonces, ¿qué pasa? Una valoración global es cuando por una conducta, un comportamiento, un error, y esto nos pasa en todos los ámbitos y dominios de nuestra vida, yo me inconscientemente hago una evaluación global de Denise. O sea, Denise es una mala madre. Punto final. Y no estoy simplemente viendo, Denise es una madre espectacular, que se desvive por sus hijos, pero que comete 1.000 errores, que es muy distinto a, de manera inconsciente, pensar, Denise es una mala madre. Y espero que estén comprendiendo esto, igual vamos a tener espacio para preguntas al final. Entonces, ¿qué pasa? Mi autoestima depende de esos atributos positivos y el desempeño, pues los resultados. Pero tomando en cuenta que estándares socialmente apreciados, los estándares de la sociedad, y como yo siempre digo, la bruja limeña. ¿Ok? Entonces eso es esta bruja limeña, esta sociedad, ¿no? Lo socialmente aceptado que nos está constantemente juzgando como madres, ¿no? Entonces, claro, me quiero, pero me quiero siempre y cuando sea trome, flaca, inteligente, buena en todo lo que me propongo, tenga muchas amigas, tenga una linda familia, con hijos lindos y sea una madre espectacular. Así me quiero. ¿Y qué significa ser una madre espectacular? Entonces lo que tenemos que darle como un resignificado es qué significa ser una madre espectacular. Y eso es algo que las invito a que piensen y reflexionen. A ver, piensen, ¿cuál es su definición de una madre espectacular? Una madre que no se equivoca, una madre que nunca grita. Ustedes pueden creer que a mí en las sesiones me han preguntado mamás, ¿no? Como normalmente soy bastante soft y súper como, no sé, eh, lady, en las sesiones, a veces me preguntan, Denise, ¿tú le has gritado a tus hijos? Yo cuando recibo esta pregunta es como si me estuvieran preguntando, Denise,
¿tú tienes sangre de color rojo como todas nosotras o la sangre que corre por tus venas es sangre verde o sangre azul de un extraterrestre? Entonces me río y digo, obvio, o sea, ¿cómo no? ¿Quién no? No existe una mamá que no haya perdido los papeles, que en algún momento no haya cometido un error, que en algún momento no haya gritado, ¿no? Pero aún así, por más de que racionalmente entendemos esto, emocionalmente nos seguimos dando con palo cada vez que lo hacemos. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero transmitirles desde el corazón, no? Chicas, trabajemos en desarrollar una valía. La valía es cuán valiosas somos desde nuestra mirada, no importa la mirada del resto, nuestra mirada, una valía incondicional, que no es lo mismo que lo que les acabo de describir, que es autoestima. Ah, sí, me quiero, pero claro, con toda esa lista de condiciones, y siempre y cuando se dé esa lista de condiciones. Una valía incondicional no tiene condiciones, como lo dice su nombre, simplemente me quiero. Y me quiero no por los resultados y los logros, me quiero por la persona que soy, me quiero por estar intentándolo, me quiero por haberme caído 80 veces y levantado 81, por eso me quiero. Esa es la aceptación incondicional, que hace, que pone de lado las evaluaciones globales, ¿ok? Y no evalúa la totalidad, ¿me entienden? Que como decía Albert Ellis, que es el precursor y el fundador de la terapia racional emotiva conductual, que es una de las corrientes de la psicología que yo he estudiado, dejar esas exigencias absolutamente utópicas, inalcanzables, esa autocrítica constante, Dios mío, ¿por qué somos tan antipáticas con nosotras mismas? Y esos famosos deberías, porque estamos constantemente juzgándonos y eso no es cuidar de nosotras. Regreso, el autocuidado, de repente ustedes esperaban algo distinto de la charla de hoy día, ¿no? Algo más light, pero el autocuidado tiene que ver con esto. Tiene que ver con aprender a querernos, tiene que ver con aprender a aceptarnos, tiene que ver con aprender a vivir desde una valía incondicional y dejar de lado todo esto. Tenemos que empezar por ahí, porque si no, no vamos a poder hacer los otros tips, ¿no? Que normalmente se piden en estos espacios. O sea, me quiero, o sea, tenemos que tener como ciertos mantras, ¿no? Me quiero independiente de lo que logre. Me quiero independiente de mis imperfecciones. Me quiero independiente de lo que los demás piensen de mí. Eso es cuidar de mí, para empezar a hablar. ¿Cómo me estoy hablando? Derribar todos estos juicios y estas creencias, que no porque la gente alrededor nuestro haya sido mala ni malintencionada, sino porque eso fue lo que ellos aprendieron y aprendieron de sus antepasados y así. Entonces esto son como mandatos familiares que vamos heredando de generación en generación. No tenemos la culpa de ello, pero sí tenemos la responsabilidad. ¿Ok? De ver qué queremos hacer con eso. Y en medio de todo esto están los juicios de qué significa ser mujer, ¿no? Que gracias a Dios, a raíz digamos, de la corriente del empoderamiento de la mujer y de todo lo que ha pasado en los últimos años, pero históricamente, en realidad, el empoderamiento de la mujer no tiene mucho tiempo en la historia de la humanidad, ¿no? Cuando ves cuando recién una mujer pudo ser presidente o cuando recién una mujer pudo empezar a votar o comenzar a ver CEOs en empresas, o sea, eso no tiene mucho tiempo históricamente hablando, ¿no? Entonces, encima, nosotros tenemos toda esta presión, ¿no es cierto? Eso es un miedo, siempre, la mayoría de mujeres siempre hemos vivido con un miedo elevado, ¿no? En nuestra sociedad, por la presión social, por el qué dirán, por la necesidad de ser valoradas, por querer compararnos muchas veces con los hombres, con la energía masculina, ¿no? Y claro, a veces escuchamos frases, ¿no? Y antiguamente, yo creo que ahora, obviamente, con todo el movimiento de inclusión y con todo el tema de la igualdad y los derechos de la mujer, esto ha ido cambiando. Pero por muchos años consiguió un ascenso, anda en sus días, calladita te ves más bonita, mujer tenía que ser, ¿no? Nadie entiende a las mujeres, estudia mientras te casas, detrás de un hombre. O sea, todos estos juicios y creencias alrededor de la mujer, que ojo, también tienen un impacto, ¿no? En cómo nosotras, en cómo nosotras ponemos límites, en cómo aprendemos a decir que no. Ojo, si nosotras no podemos ponernos límites a nosotras mismas, difícilmente vamos a poder ponerle límites a los demás. Y el autocuidado, chicas, y esto es algo que quiero compartir con ustedes y es bien importante, aprendan a ponerse límites. Ustedes
tienen que aprender a ponerse límites. Cuando yo les dije el año pasado, chicocas, yo no cuidé de mí, es porque yo no me puse límites. Trabajé sábados, trabajé domingos. El autocuidado tiene que ver con límites. De la misma manera que les comparto lo siguiente, un tip de crianza. Poner límites a los hijos con amor, de manera firme, amorosa, pero poner límites, disciplina positiva, es probablemente una de las cosas más importantes que tenemos que hacer con nuestros hijos. Entonces, porque es una manifestación de amor, justamente, pero lo tenemos que aplicar con nosotras mismas, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son algunas de estas creencias generales? Porque las específicas las voy a ver el día lunes con ustedes de la maternidad. Pero las generales, muy importante reconocerlas, son: debemos ser aceptadas y queridas por todas las personas significativas en nuestras vidas, de lo contrario es terrible. O sea, siempre estamos buscando esta aprobación, este pertenecer, este ser aceptadas en la casa, en la familia, con el grupo de mamás. Porque, por ejemplo, si estoy con un grupo de mamás y de repente escucho que esa mamá está haciendo dormir a su hijo de una manera y yo no lo estoy haciendo así, automáticamente caigo en la comparación, siento que de repente me van a juzgar. Ahí está ese juicio, tengo que ser aceptada. ¿Qué pasa si yo tengo una manera distinta de criar a mi hijo, ¿no? Y todas las demás mamás están haciendo algo diferente? ¿Cómo me voy a sentir en medio de ese grupo? ¿Les ha pasado? O en el trabajo, ¿no? En estos roles tan importantes para nosotras. Creemos que le tenemos que gustar a todo el mundo, queremos agradarle a todos. Ahí está un poco una de las características de la mujer invisible, lo cual claramente es imposible. Sería terrible ser rechazadas, ¿no? Por ejemplo, si no soy una top ejecutiva, no soy suficiente, ¿no? O si no soy una madre espectacular que deja todo por sus hijos, no soy, voy a ser rechazada, voy a ser juzgada como una mala madre. Sería terrible no ser competente. Existe un solo camino para todas las cosas de la vida y si este camino no se da, sería terrible. Entonces, ¿qué pasa? También comenzamos a ser bastante inflexibles, ¿no? Hay esa rigidez y esa rigidez, lo rígido se rompe. ¿Okay? Entonces, una de las cosas que yo quiero compartir con ustedes es: aprendamos a ser más flexibles y empecemos por nosotras, porque también eso es una manifestación de autocuidado. Más tips de autocuidado. Reconocer que las emociones son parte de la experiencia humana, chicas. No podemos rechazarlas ni negarlas. Tenemos que aprender a conectarnos con cómo nos sentimos. Desarrollar resiliencia, ¿ok? A las emociones, sobre todo a esa que les he compartido, esa vergüenza profunda a veces cuando sentimos que no somos suficientes, ¿no? Y que cala con nuestro ser más profundo. Tenemos que explorar nuestros miedos porque esa es la raíz de todo, como ya les he dicho, todos estos miedos que tenemos que nos llevan a actuar de esta manera y que nos llevan a no cuidar de nosotras. Darnos cuenta si estamos viviendo desde la insuficiencia, ¿no? Dando, nada es suficiente en el hacer, y quedamos agotadas, ¿no? Cambiar nuestro autodiálogo, ¿no? ¿Qué me digo todos los días? ¿Qué pienso? ¿Qué siento? ¿Qué hago? ¿Okay? Rodearnos, una manera de cuidarnos también es rodearnos de personas vitamina, ¿ok? ¿Quiénes son estas personas vitamina? Marita me está comentando que ya estamos con la hora. Creo que Marita te había comentado si podíamos ser un poquito flexibles para poder terminar unos minutitos más. Me dijiste que sí. ¿Podemos quedar un minutito más? Sí, sí, no hay problema, Denise, si me lo pides con todo ese cariño y las mamitas que se queden con nosotros, que no nos abandonen. Que no nos Aunque abandonemos. sabemos que algunas tienen otras responsabilidades también, ¿no? Sí. Bueno, rodearnos de esa gente vitamina, ¿no? Esas personas que transmiten paz, que conectan con lo mejor de nosotras. Aprender a delegar, chicas. Tenemos que aprender a delegar, ¿ok? A buscar ayuda, darnos permiso para equivocarnos, aprender a celebrar, desde lo más chiquito hasta lo más grande, también es una manera de cuidarnos, ¿no? Una de ustedes puso nutrir esos vínculos, ¿no? Compartir con las personas que queremos, dar un espacio si tenemos una pareja para esa pareja, ¿no? Tener otras fuentes de felicidad. Una madre feliz es una buena madre y lo que más quieren nuestros hijos, tu hijo, tu hija, es verte feliz, ¿no? Entonces cuida tus vínculos, cuida tu cuerpo, por supuesto, tu sueño, cuánta agua tomas, tu alimentación, aliméntate de manera consciente, sana, el deporte, moverte, siempre es importante. Date tiempo para hacer algo que te gusta, que disfrutes, o de probar algo diferente. Si nunca has hecho meditación o yoga, actividades, lo que fuera, también es sumamente importante. Y conectar con la naturaleza también, porque somos energía y la naturaleza vibra en una sintonía que cuando estamos en la naturaleza, por eso es que normalmente
Cuando estamos en la naturaleza, nuestra energía cambia, ¿no? Como que vibramos diferente, porque comenzamos a vibrar en la misma sintonía de la naturaleza. Y el último tip es practicar la autocompasión, ¿sí? ¿Qué es la autocompasión? La autocompasión no es pobrecita yo. La autocompasión es convertirnos en nuestra mejor amiga, ¿ok? Y repetirnos todos los días, como dice Christine Neff, que es una investigadora y profesora, la más capa de autocompasión o una de las más capas, repetirme todos los días, chicas. Y esto es autocuidado a la vena, como diría yo, para comenzar a cerrar ya el espacio de hoy día. Estoy haciendo lo mejor que puedo, no se puede todo, soy suficiente. No se puede todo, entonces no tratemos de hacerlo todo y todos hacemos lo mejor que podemos. Entonces tenemos que practicar también el autoperdón, ser buenas con nosotras mismas, entender que todas, esa es la humanidad compartida, estamos pasando por esto y practicar mindfulness, que voy a hablar de eso cuando hablemos más de las emociones el próximo jueves, pero sí es importante que no, o sea, que no reprimamos ni exageremos nuestras emociones y que no estemos juzgándonos todo el tiempo, ¿no? Que nos conectemos sin estar siendo jueces todo el tiempo. Entonces, en resumen, ¿no? Derribar todos estos juicios, que son la fuente de nuestros miedos, reconocer mis dones y mis limitaciones, tengo que conocerme, tengo que trabajar en el autoconocimiento, aceptarme con mucho amor, ¿ok? Desde estos dones y estas limitaciones, y ahí es que aparece la autenticidad. Y cuando comenzamos a vivir de una manera auténtica, por eso es que hablo de bienvenida tú, nacemos nosotras. Y recién ahí vamos a realmente poder cuidarnos, ¿no? Con mucha aceptación, que es amor, aceptando quiénes somos, ¿no? Con las luces y las sombras para poder ser nuestro yo más auténtico. Y si nos sentimos diferente, está bien ser diferentes, ¿no? No estar siempre comparándonos y queriendo ser igual al resto. Y como dice Brené Brown, hay una diferencia entre pertenecer y encajar. O sea, pertenecer es cuando tú perteneces siendo quien eres. Encajar es cuando tienes que ser alguien distinto para sentir que estás encajando en el grupo. Entonces, chicas, nada, las invito, abracen su historia, porque si ustedes no son autocompasivas y no abrazan su historia, no van a poder cuidar de sí mismas, ¿no? Es imposible, o sea, es humanamente imposible. Tienen que aprender a abrazar su historia para poder cuidar de ustedes mismas. Abraza tu ser. Muy bien, chicas, ya terminé. Me pueden seguir en Instagram, en humanica_denise. Acá me he pasado 5 minutitos de las 7, ¿no? De la hora establecida. Y sí les quiero dejar 2 tareitas para las que quieran conectar, se van a poder conectar el día lunes, y si no se pueden conectar, no se preocupen, de repente al coaching grupal o de repente simplemente que quede esta tarea para ustedes de manera reflexiva. ¿Cómo vas a practicar el autocuidado esta semana? Proponte algo. Esta semana, ¿cómo voy a practicar el autocuidado? Después de haber escuchado a Denise, ¿de qué manera, qué cambios voy a hacer? ¿No? ¿De qué manera me voy a empezar a hablar de repente? ¿No? ¿Qué miedos voy a comenzar a identificar? ¿Qué juicios voy a comenzar a derribar? O algunos tips más concretos, como los últimos que he compartido, ¿no? ¿Qué voy a hacer distinto esta semana por mí? ¿Me voy a dar tiempo para hacer deporte? ¿Y qué miedo vamos a abrazar? ¿Qué miedo vas a abrazar? Entonces, esas son algunas tareitas que les dejo. Muchísimas gracias y no sé si, con mucho amor, no sé si todavía hay un espacio, Marita, para preguntas. Sí, creo esto. Denise, soy yo, Paola. No, creo que lo dejamos aquí por la hora y respetar el horario, y seguramente muchas tienen cosas. Igual en el chat no dejaron muchas preguntas, creo que nos has tenido a todas hipnotizadas con la charla. Pedirles a todas que por favor llenen la encuesta que Marita les acaba de compartir, y agradecerte, Denise, y nos vemos el lunes. Sí, nos vemos el día lunes sin falta a las 6 de la tarde. Gracias, chicas. Gracias, Emanuela, qué linda, que dice no sabes cuánto me has ayudado. Gracias. Gracias, chicas, por estar conectadas. Igual, si quieren, me pueden, si tienen alguna pregunta o algo puntual, me pueden escribir por Instagram y yo les respondo por DM, no hay ningún problema. Y va a haber este espacio de coaching grupal que justamente es para poder compartir las preguntas más personales que tengan. Así que no se preocupen que si tienen dudas, va a haber tiempo para responderlas. Gracias, Denise. Listo. Gracias, Denise.
Muchas gracias. Buenas noches con todas. Gracias. Gracias, chicas. Gracias a todas por venir. Gracias, Miss. Gracias. Nos vemos el lunes. Chao, chao.